eh, se me acercaron algunas personas y me hicieron énfasis de que qué yo iba a hablar. Yo le digo, no, yo en este momento no vengo como maestro, sino vengo como un investigador. Yo estoy eligiendo con la ayuda del Creador esas personas que para mí tienen el conocimiento para hablar de estos temas que son tan importantes para este tiempo. Entonces yo le pido al Creador que me ayude a seleccionar las personas para este tipo de temas. Entonces, en estos temas no vengo como calidad de maestro, sino como un investigador de esas preguntas que tenemos siglos haciéndonos y la religión no siempre las sabe contestar. Amén. Entonces, quiero dejar este fundamento claro para que no digan, ¿qué hizo el maestro? No, yo voy a recibir también bendiciones con esas revelaciones que son maestros, que yo le estoy tocando la puerta para que este proyecto crezca y me den respuesta. Amén. Amén, amén. Bueno, pero sin más preámbulos vamos a iniciar, maestro. ¿Sabe qué? Sí, estamos listos. Esto no se puede perder tiempo. Amén. Yo disfruto esto, hermano. Yo disfruto, me encanta hablar de la palabra. Y más un Shabbat como hoy, hay algunos muchachos ahí, amigos, hermanos conectados. Ya veo ahí. Ahí está. Y ya he visto algunos de los videos de su canal, de las entrevistas, muy buenas, excelente. Hay mucho material, muchas personas poderosas han pasado por acá. Aquí vemos conectado a nuestro hermano AW Ministry. Sí, ese es mío ya. Ya ese mismo licenciado casi lo tenemos por aquí también, desatando otros códigos, otros misterios. Sí, lo he escuchado también. Muy bueno. Me sorprende la capacidad que tiene el muchacho con tan poca edad. Muy bueno. Yo lo sigo también en Instagram y veo su video en YouTube y son muy interesantes. De verdad que sí. Maestro, tengo algunas preguntas porque yo sé que van a estar esperando estas preguntas que son un poco difíciles de responder y más para este tiempo. Vamos a iniciar con la primera pregunta, porque vamos a hablar sobre los misterios de la creación. ¿Qué hay detrás de la creación? Y la primera pregunta es, ¿qué había antes de la creación? ¿Qué había antes de la creación? Muy buena pregunta. Para los que no me conocen, yo soy el maestro Ángel Luis Francisco. Y respondiendo a esta pregunta, me gustaría citar, Juan Carlos, un poco de una partecita del libro del Zohar, de Zohar Bereshit. Y creo que responde bastante bien a esta pregunta. Dice, ¿qué había antes de la creación? Este Zohar Bereshit empieza diciendo, antes de que fueran emanadas las emanaciones y las criaturas fueron creadas, la luz superior colmaba toda la realidad y no había espacio vacío para la existencia de los emanados y los creados. Cuando aún no había un Rosh, un líder, una cabeza, o un Sof, un todo, sino que todo era una luz igual a una similitud y se llamaba la luz del Ein Sof. El Ein Sof es el infinito, pero esto es un nombre compuesto, que Ein significa nada y Sof significa todo. Entonces, antes de la creación, el Ein Sof, el infinito, lo llenaba absolutamente todo. O sea que eso que le llamamos infinito en la cultura hebrea es lo que en el mundo occidental se conoce como Dios. Exacto. Y en el mundo occidental se conoce como Dios, pero en el término Dios está muy limitado. Okay.
Entonces, texto bíblico donde me apoyen eso que usted acaba de leer. Vamos a ver unos cuantos textos bíblicos con referente a esto. Isaías dice en su capítulo 57, verso 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Dice el Salmo 92, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Antes de la creación del cosmos, Dios lo llenaba todo. Y te voy a dar otra cita, que es Efesios 1:23, donde dice, aquel que todo lo llena en todo. Okay. Terrible. Entonces, antes de que hubiera algo creado, él lo llenaba todo en todo. O sea, no había un espacio, ni alto, ni abajo, ni arriba, ni a los lados. No había un espacio existente donde él no llenara. Todo, él lo cubría absolutamente todo. Tremendo. Y no había tampoco lugar para crear. O sea, que no había lugar. Todo lo llenaba lo que nosotros conocemos como Dios. Así es. Terrible. Increíble. Bendito Abba. Entonces, él lo llenaba todo en todo. No había lugar. Así es. Lo que se conoce ahora como universo. Nada de eso existía. Ni la nada, ni la oscuridad, nada. Simplemente él. Sí Y el es. término Él es el Ein Sof. Es la nada y es el todo. O sea, el término él en el mundo hebreo, ¿qué significa? ¿El término? Porque usted leyó que dice él lo llenaba, o sea, no encasilla un nombre como nosotros lo conocemos. O sea, él lo llenaba. ¿Por qué no le ponen un nombre? Dios lo llenaba o Jehová lo llenaba. Bueno, si ponemos a pensarnos el nombre él, de Elohim, Elohá, un sinfín de nombres. Él es el infinito. Es la palabra más simple o más conocida que yo puedo usar, porque voy a tratar de usar palabras simples dentro de lo que se pueda y conocida. Así que el infinito llenaba todo en todo, según Efesios 1:23, aquel que lo llena todo. Él lo llenaba todo, era la plenitud. Así es. Tremendo. Hay personas ahí que quizás no tengan ningún concepto religioso. Tomen apunte porque el maestro viene terrible, con cita bíblica para que después no digan que estamos hablando cosas extrañas. Amén, maestro. Otra pregunta, maestro. Esta es mucho mejor. Voy a tratar de ser breve porque yo sé que hay personas que no les gusta que se extiendan y se aburren. Se me han acercado y me lo han dicho. Entonces, vamos a tratar, así como te dice, de ser preciso y conciso y con palabras llanas, porque yo sé que ahí hay personas que son cristianas y no conocen este lenguaje, para que entonces puedan ser entendidos en la palabra. Amén. La segunda pregunta, maestro. Bueno. ¿Cómo fue el proceso de la creación? Sabemos que ya él lo llenaba todo en todo. ¿Cuál fue el proceso de que si él era todo, no había nada? Después él comenzó a crear lo que hoy existe. Aquí tengo el Zohar Bereshit y sigo leyendo donde estaba leyendo ahí, donde dice la pregunta, ¿cómo fue el proceso de la creación? Exacto. Dice, más cuando por su propia voluntad surgió el deseo de crear los mundos
y emanar las emanaciones, brotó la llama poderosa, la fuerza del Din, que se reveló en Malhut, emergiendo de Ein Sof. Y es así como la luz se contrajo y allí se hizo un espacio vacío. Emergieron todos los mundos y todo lo que posteriormente existe en ellos. Esto se conoce como el Sin-Sun, o la contracción divina, y la creación por la luz. Para crear, no se pudo crear, no hay forma de que el infinito creara un mundo finito cuando Él lo llena todo y no hay un espacio para crear. Entonces la teoría del Sin-Sun es la teoría de que Dios tuvo que hacer una contracción, de que Dios tuvo que primeramente crear un vacío donde Él pudiera crear. Él crea un vacío y Él crea una imagen y empieza el proceso de la creación de los mundos. Cuando usted dice, maestro, se contrajo, eso fue que, ayúdeme ahí, él se separa de él mismo, es lo que usted me quiere decir. Una contracción. La luz, una contracción es, Él lo llena todo. Sabe que a veces nosotros en la cultura aquí occidental nos han puesto en la mente de que Dios tiene una imagen visible como si fuera una persona, un hombre. Y nosotros sabemos que el Enso, la luz infinita, lo llena todo. No tiene una imagen. No tiene una imagen. Es tanto así, disculpa que me salga un poquito, que cuando nosotros vemos en el misterio de la piedad, creo que está en el Primera de Timoteo, misterio de la piedad, nosotros vemos que hasta que no hay una manifestación física o visible del Elohim, los ángeles nunca lo habían visto. O sea, los ángeles nunca habían visto a Dios. Eso es terrible. Porque Él habita en luz inaccesible. O sea que ni su propia creación, los ángeles, pudieron ver en un momento determinado a esa divinidad. Dice la palabra de Dios en el misterio de la piedad, dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, y luego dice, visto por los ángeles. O sea, hasta que Él no fue manifestado en carne, no fue visto por los ángeles. Wow. Tremendo. Entonces, proseguimos. Dice en el mismo Zohar, el Rab Shimeon Bar Yochai, cuando inicia el Zohar, el Rab Shimeon Bar Yochai comienza a disertar. Y él comienza de esta manera, dice, cuando el Ser Supremo, el Santo bendito sea, que creó el universo, quiso revelar su aspecto oculto, la luz entre las tinieblas, mostró cómo las cosas estaban interconectadas. Así, de las tinieblas procede la luz y de lo oculto procede lo revelado. Cuando pensamos que Dios es infinito y que Él llena todo, podemos comprender que cualquier idea de creación hubiera sido imposible sin el Sin-Sun, o sea, sin esta contracción divina. Pues, ¿cómo se puede meter agua en un vaso que está lleno hasta el borde? ¿Cómo? Como Dios era todo, Él no podía ni agrandarse ni disminuir. Pero como la luz de Dios es de una tal pureza y un tal esplendor que eclipsa todo, entonces, a fin de hacer posible la existencia de los mundos,
o sea, de los dos mundos, el físico y el espiritual, el Señor sacó su poderosa luz de una parte de sí mismo. O sea, todo lo llena. Luego Él decide crear. ¿Por qué decide crear? Por el deseo de dar. El deseo eminente del infinito es el dar. Y para Él poder dar, Él tiene que crear un vaso o vasijas que tengan deseo de recibir, que es el deseo eminente de la humanidad, el deseo de recibir. Entonces, este infinito que tiene un deseo eminente de dar, primero crea un vacío en donde Él puede crear. Perfecto. Entonces, en ese vacío, Él hace lo que nosotros tenemos ahora mismo como la creación. Así es, ahí comienza la creación de los mundos, la creación de los universos. Tremendo. Entonces, ahí prácticamente podemos decir que es el inicio de Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahí puede ser, ahí cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí vemos nosotros cuando Él crea el ven, dice Bereshit, o sea, Bereshit, bara Elohim et hashamayim bet haaretz. Dice que el Rosh, cuando nosotros agarramos el Bereshit de Génesis y nosotros vemos esta palabra compuesta y la descomponemos, de ahí sacamos ven o bar Rosh. O sea, ahí está la imagen creada por el Rosh para iniciar el bara de la creación, para comenzar a crear de la nada. No sé si me explico. Ahora Déjame ver si háblelo en castellano para la persona que esté ahí y no tenga ese conocimiento. No se quede turbado. Ok. En Génesis, el nombre, como inicia el nombre del libro, Bereshit, es un nombre compuesto, una palabra compuesta. Y se puede dividir de esta forma: Bar, que quiere decir hijo, y Rosh, que quiere decir cabeza, líder o jefe. Ahí mismo dice el hijo del Rosh, el hijo del principal, del jefe, del infinito, Vará. O sea, creó. Ahí comienza en que Él, cuando crea el vacío, Él lo llena todo en todo. Imagínense usted, yo lo voy a poner de esta forma. Un hombre de lava que quiera construir una mesa de madera. ¿Cómo un hombre de lava, hecho de lava, puede construir una mesa hecha de madera o una silla hecha de madera? No puede. Entonces, si el Ein Sof, con su infinito, con su infinita luz, lo que puede hacer es destruir todo antes de crearlo. Por ende, en su infinita sabiduría, Él crea un vacío y emana una imagen. Maestro. Y a esta imagen nosotros le decimos hijo de Maestro. del Ein Sof. Entonces, esta pregunta no estaba programada, pero me surge ahora hacerla porque yo sé que van a haber personas que la van a asimilar. Y es que entonces cuando el Ein Sof, lo que nosotros conocemos como Dios, ¿verdad?, hace una autocontracción, entonces es lo que llaman los científicos el choque de las dos esferas o el Big Bang. ¿Es algo así parecido? Bueno, los científicos con un pensamiento muy limitado y finito pueden llamarle, o ellos saben que hubo una explosión, aunque la explosión fue muchos miles de años, quizá después de la creación. O sea, cuando el Ein Sof se contrae, hace una explosión, porque esa luz para Sí, dejar un... me imagino, imagínese usted
que para el infinito contraerse y crear el espacio en donde crear, o sea, crear un espacio vacío para poder crear una creación finita, él crea, demanda de él una imagen. Él es la imagen misma del Dios infinito, el primogénito de la creación. Por ende, a través de él fueron hechas todas las cosas. Está el infinito que lo llena todo en todo. Decide crear por su deseo de dar. Pero para crear necesita, ante él mismo, con su eterno poder y deidad, es demasiado. No puede crear directamente. Necesita crear indirectamente. Él crea el primogénito de la creación, llamado el Ben Elohim, el Mashiach, y crea esta imagen que lo representa a él. Por eso es que delante de él se inclina, se dobla toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Porque es la representación de el Ein Sof, y a través de él entonces empieza el proceso de la creación. Tremendo. Va a haber personas que le va a botar un mito a la cabeza. Maestro, tremenda explicación. Vengo con la próxima pregunta, porque esto se está poniendo cada día más bueno. ¿Existió una creación antes de Adán? Buena pregunta. Sí, muy buena. Muy buena. Esto se ha discutido mucho. Sí, yo he escuchado muchas versiones. Quiero escuchar la de usted. Sí. Se ha discutido bastante eso. Voy a tomar agua. Sí, ay, un traguito también aquí. Bueno, cuando nosotros leemos la Biblia en Génesis 1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es correcto. Ahí existe lo que es la teoría de la brecha. No sé si usted ha escuchado esta teoría, la teoría de la brecha. Es que del versículo 1 al versículo 2 pudieron haber pasado miles o millones de años. No se sabe. Lo que sí, porque dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea que ya había una creación en el versículo 1. En el versículo 1. En el versículo 2 posiblemente hayan pasado muchos siglos, muchos miles de años. Puede ser. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y esto, como a cualquier estudiante de las escrituras, le tendría que llamar la atención. ¿Cómo? Que el Señor creó la tierra y la tierra entonces estaba desordenada y vacía. O sea, ¿acaso Dios puede crear algo desordenado siendo el Dios del orden? Imposible. ¿Qué sucede entre el versículo 1 y el 2 y el versículo 2 del Génesis? O sea, en el versículo 2 nosotros no vemos una creación. Nosotros vemos a Dios reordenando la tierra después de una catástrofe. Espérese, maestro, espérese. Mira. Espérese, que esto se puso interesante. Sí. Hay algo que me llama la atención y es que ya aquí en el verso 2 la tierra estaba desordenada. O sea, ¿qué pasó? Si Dios creó algo bueno, como dice la palabra, entonces de repente aparece un verso donde dice que ya estaba desordenada. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es la teoría? Bueno, usando la misma escritura, podemos ver en Isaías 45, 18. 45. Si la nueva versión internacional dice,
Porque así dice el Señor, el que creó los cielos, el Dios que formó la tierra, que la hizo y la estableció, que no la creó para dejarla vacía. Oye, tú estás viendo, sino que la formó para ser habitada. Entonces, ¿qué pasó? Juan, ¿qué pasó ahí? Hay un detalle aquí. Explíquenos, maestro. Bueno, hay una idea que podemos sacar de el capítulo 14 de Isaías, en su versículo 17. Podemos sacar una idea. Dice que puso el mundo, hay alguien, hay un ser que dice que puso el mundo como un desierto. Y a mí me gustaría hacer una pregunta. ¿Cuándo, desde la creación de Adán hasta hoy, el mundo ha estado como un desierto? Nunca. En esta creación, después de Adán, nunca el mundo ha estado como un desierto. Pero dice Isaías 14:17 que hubo alguien que puso el mundo como un desierto. El mundo. Y la asoló. Que asoló sus ciudades. Entonces nosotros vemos que desde Adán hasta hoy, el mundo nunca ha estado completamente desierto, como un desierto. Oye esto, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5, versículo 6, dice, ahí menciona que en el tiempo antiguo, y yo me pregunto, lo puede buscar, segunda de Pedro 3, 5, ahí menciona de un tiempo antiguo. Dice, fueron hechos los cielos y la tierra, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado por agua. Entonces, Déjame beber un chin de agua, Pérez. entonces, ¿de qué está hablando el apóstol ahí? ¿Qué mundo antiguo? Entonces, cuando nosotros leemos esto, automáticamente nos llega a la mente el diluvio de Noé. Pero él está hablando del tiempo antiguo. Fueron hechos los cielos, oye como dice, fueron hechos los cielos y la tierra, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado por agua. Y si nosotros pensamos en el diluvio noédico, pereció el mundo anegado en agua. No es su familia fueron salvas. Esto tiene muchas interrogantes, maestro. Entonces, sí la Biblia nos da detalle de que hubo otra creación. Claro. O sea, no, quizá claro está sí. Codificado en código, pero está ahí. Oiga esto, cuando nos vamos a la ciencia no habla, sino que ha encontrado fósiles de dinosaurios de millones de años, ¿verdad? Mira a ver si la Biblia desde Adán hasta acá en algún momento ha mencionado un dinosaurio. Pero nosotros vemos los fósiles, los tenemos. ¿En qué tiempo? ¿Cuándo existían? ¿En qué mundo? Y es una de las preguntas que la humanidad se ha venido haciendo. ¿Existieron no los dinosaurios o sí existieron? Y la ciencia ha comprobado. Pero exactamente, ¿en qué tiempo? Porque desde la creación para acá, bíblicamente no se hace mención de nada de eso. Pero sí en código da algunos puntos muy clave sobre que pudo haber hecho o pudo que existiera una creación antes de Adán. Porque entonces, ¿a dónde se inundó eso que no fue en el diluvio de Noé? Y ellos se salvaron. O sea, eso está peligroso ahí, maestro. Ok.
Si alguien dice, bueno, Aaron, mire, los dinosaurios efectivamente no se puede negar. Nada más hay que ir a un museo. No se puede negar la existencia de esos fósiles. Pero si alguien dice, bueno, cuando el diluvio de Noé murieron los dinosaurios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la Biblia, desde Adán, Abel, Caín, Set, cada uno de esa gente que estuvieron antes de Noé, por qué no hay mención del peligro de estos monstruos? No existe, no existe mención. Entonces, por eso es que la gente se confunde. Cuando la ciencia habla de que la Tierra tiene millones, miles de millones de años, y el religioso dice, no, ¿cómo va a ser? Sí, desde Adán hasta hoy no han pasado 7.000 años. ¿Cómo va a ser que están hablando de millones? Lo dijiste claro, desde Adán hasta ahora. O sea, antes de Adán, ¿qué sucedió ahí? Ahí es que está el hueco o el vacío, si se puede llamar, que no hay un apoyo o un sustento bíblico. Bueno, muy buena pregunta. Puede que sí. Puede que oh, sí. Bendito. Bueno, pero entonces en ese mismo tenor, maestro, vamos a hablar del diluvio. Ok. Esta es buena. Hubo más de un diluvio porque ya leímos en Isaías que hubo una destrucción. Algo así parecido. Usted lo puede recalcar. Entonces, pero la Biblia registra nada más. O realmente se lee el capítulo del diluvio de Noé. Pero ahí en Isaías vemos que hubo también una destrucción de agua. ¿Puede leer el texto nuevamente? En Isaías. En Isaías o Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, sí, corrección. Ok, dice que en el tiempo antiguo fueron hechos los cielos y la tierra, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado por agua. Entonces, con esta pregunta, ¿hubo más de un diluvio aparte del de Noé? Porque ahí el apóstol Pedro, un hombre que caminó con Yeshua, el Nazareno, nuestro Redentor, está especificando o dando un código que no todo el mundo maneja. Mira, es más fácil hablar de los diluvios, porque desde que nosotros abrimos por primera vez nuestra Biblia, nos encontramos con un diluvio. Génesis 1:2. El espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. O sea, descúbrase lo seco. ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí en Génesis 1:2? Lo que está pasando es que está todo cubierto. ¿Por qué? ¿Por qué está todo cubierto? Por agua. O sea, iniciamos la recreación de la tierra o el Señor comienza a reorganizar o a reordenar la tierra después de un diluvio. O sea, maestro, mírese, que esto está bueno. Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ya en el segundo, Él está haciendo una reorganización. Sí, está ordenando una tierra que había sido destruida. Destruida por agua. Porque desde que nosotros abrimos Génesis, vemos que el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas. Está todo cubierto de agua.
Y Dios tiene que sacar lo seco de debajo de las aguas. Divide las aguas de las aguas. O sea, que había agua arriba y abajo. Sí, estaba todo lleno de agua, todo lleno de agua. Había una inundación en toda la tierra que no hubo cuando Noé. Entonces tampoco tuvo cuando Adán. Tampoco. Después de esa reordenación es que crea el padre Adán. Terrible. Entonces la Biblia, aunque muchas personas la toman literal, pero realmente hay código ahí que uno le pasa por encima. Ejemplo, yo he leído varias veces la Biblia y yo no me había percatado de ese dato, maestro. Te voy a dar otro dato, a ver si te había percatado, de que en la Biblia hay 2 relatos de la creación. No. En el primer relato, Génesis 1, habla de cómo Dios reorganiza todo en 6 días. ¿Verdad que sí? Y cómo Dios crea al hombre varón y hembra. El segundo relato de la creación se encuentra en el capítulo 2, verso 4 en adelante. Te lo voy a leer. Capítulo 2 de Génesis. Comenzamos ahí en el verso 4, que dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. En este segundo relato, él no dura 7 días. Él hace la tierra en un día. O sea, que estaba hablando. No, pero esto está fuerte, maestro. Repita eso, maestro. Maestro, esto está fuerte. Y si usted agarra el relato de Génesis 1 y lo pone en una columna, y el relato de Génesis 2 y lo pone en otra columna, usted va a ver cuántas diferencias hay en un relato y en el otro. En el primer relato de la creación, Dios hace al hombre varón y hembra. Yo lo estoy buscando, maestro. Y lo hace junto. Dice Génesis 1:26. Estamos saliendo un poquito, pero bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorean los peces del mar. Y sigue acá, y dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Cómo lo creó? A imagen de Dios. Varón y hembra los creó, ¿verdad? Y créala en 7 días, crea el hombre varón y hembra. Pero luego cuando vemos el otro relato de la creación, Dios crea la tierra en Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra. O sea, en un día. Dice: y toda planta del campo antes que fuesen en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Entonces Dios crea a Adán. Luego que Adán hace lo que Dios le manda hacer, se da cuenta que no es bueno que esté solo, porque ya él había venido unido. Después que está solo, él ve que no es bueno y le hace de su costilla le hace a Eva. Vemos completamente un relato de la creación diferente, o otro relato de la creación, no el mismo. Eso está muy profundo, maestro. Volviendo atrás al diluvio. Esto está muy profundo, maestro. En el diluvio,
Esto es terrible. En la Biblia relata al menos 3. Bueno, yo conocí a uno y había leído varias veces la Biblia, pero no me había ido a las profundidades. Te voy a decir otro versículo bíblico que es en Génesis 8:21. Después del diluvio de Noé, después que Noé le hace el altar al Señor para agradecerle porque preservó la vida de él y su familia. Dice, y percibió, versículo 21, Génesis 8. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré, esa palabra, anótenla, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más, escuche esto, ni volveré más a destruir todo ser viviente como es. O sea, estamos hablando que ese verso está hablando en pasado. No lo volveré a hacer. Ya lo había hecho. Ya lo he hecho antes, pero ya no lo vuelvo a hacer más. Bendito. Esto está que quema, maestro. Oh my God. Bendito. Esto está terrible, maestro. Esto hay que con cucharita para poder digerir esto. Te dije que yo estoy tratando de hacerlo lo más digerible posible. Estoy usando versículos de la Reina Valera y todo eso. Bendito, maestro. Baruch Hashem. Maestro, Amén. Otra pregunta, porque ya lo del diluvio casi estamos ahogados nuevamente. El misterio detrás de nuestra existencia. ¿Qué hay detrás? Ok. El misterio detrás de nuestra existencia. Correcto. Primero, tenemos que saber que nosotros preexistimos. Nosotros existimos mucho antes de que se hiciera esta creación. ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? O sea, nosotros ya habíamos existido en otro tiempo. Sí. Te voy a hablar un poquito sobre el misterio detrás de nuestra existencia. Por favor. ¿Sabes que la Biblia dice que nosotros, cuando dice que cuando el hombre muere, el espíritu del hombre vuelve a Dios, ¿verdad? Hay un texto, ¿usted lo tiene a mano? Sí. El espíritu, bueno, ahora mismo no lo tengo en el texto, pero la Biblia dice que el espíritu del hombre vuelve a Dios. Quizás ya en un ratito me llegue el versículo exacto. Pero no puede volver a donde nunca ha estado. ¿Es lógico? Para el espíritu volver a Dios, tiene que haber estado en Dios. Pero la Biblia nos dice en Zacarías 12 que fuimos formados en Él. Dice, Zacarías 12:1 dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. O sea que nosotros fuimos formados Por eso, dentro de Dios. Por eso es que cuando el hombre muere, el espíritu vuelve a Dios. Aquí en la tierra, Malhú, enterramos el cuerpo y el alma vuelve a Dios. ¿De dónde salimos? Sí. De donde salimos. Colosenses 1, verso 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. O sea, en la eternidad pasada éramos del Padre. Y el Padre nos regaló a su Hijo. Esto lo podemos ver en Juan 17, 6. Juan capítulo 17, verso 6.
dice Jesús, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran. ¿Cuándo? Cuando fuimos del Padre. Tuyos eran y me los diste. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me dio vendrán a mí. Verso 45, todo aquel que oyó y aprendió del Padre viene a mí. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo nosotros oímos y aprendimos del Padre? Bueno, fuimos creados en Él. O sea, que nosotros éramos ese espíritu antes de llegar aquí a esta realidad. Así es. Así es. Oye algo, dice Efesios 4:11, que Él mismo constituyó en pasado a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, etcétera, maestros, etcétera. Pero Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Cuándo? Antes de que me formara en el vientre, me conociste. ¿Cuándo? Antes que naciera te santifiqué. Antes que naciera. Estamos hablando en pasado, antes. En pasado, antes de formarte, antes que naciera. Y el salmista escribió en una, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro están escritas todas las cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Bendito. ¿Qué pasa? Mira, nosotros éramos espíritus que gravitamos en diferentes niveles. Un espíritu superior nunca se va a encontrar con un espíritu inferior. Porque en el mundo espiritual, los espíritus gravitan en diferentes niveles. Estamos en Seirampín. Estamos en el mundo espiritual. Somos espíritus. El espíritu superior de un nivel se queda y siempre será de ese nivel. Un espíritu inferior que está más alejado del Padre se mantiene siempre en ese nivel. Cuando el Padre toma ese espíritu y lo introduce en el mundo de Asia, en Malhú, aquí en lo terrenal, en la tierra, en una clipa, en un cuerpo, que pone ese espíritu en un cuerpo, donde único un espíritu inferior se puede sentar a tomar café al lado de un espíritu superior, es aquí. Donde único un espíritu puede elevarse y acercarse y crecer. Espiritualidad es aquí. Como también puede un espíritu superior descender en el mundo de las vasijas, el mundo de las clipas. Maestro. Entonces, un chiste en medio de este tremendo tema. Nosotros somos más viejos de lo que parecemos. Porque si estábamos en Él, entonces para dar luz, Él no envió aquí a la tierra. Así es. Nosotros, el misterio detrás de nuestra existencia es que nosotros somos tomados y traídos a este plano con la finalidad de hacer ratificación hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Solamente en esta tierra podemos ratificar. Solamente en esta tierra podemos crecer y unirnos con el Padre. Porque en el mundo espiritual no hay ni crecimiento, ni ascenso, ni descenso. Debe de traernos al mundo de lo físico, al mundo de las clipats, donde una persona puede ascender a los mundos superiores o puede descender a lo que es la materia, el materialismo, etcétera. Tremendo, maestro. Yo me he quedado sin palabras. Y mire que esto es más profundo. Lo que pasa es que hemos querido manejarlo de una manera más, si se puede llamar así, literal, suave. Porque yo sé que hay muchas personas
que no tienen el conocimiento que usted tiene, maestro. Usted tiene más de, qué sé yo, 15 años estudiando cultura hebrea. Sí, más de 15. Esto es terrible. Hay cosas que si no es un maestro que le explica, vamos a durar 15, 20 años en lo mismo, leyendo algo literal donde es más profundo. Es increíble esto, maestro. Amén. ¿Qué hay más? Hay más texto bíblico que sostenga esa teoría. Hay muchos textos, pero un ejemplo, cuando la escritura dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Cuando la Biblia habla a Jeremías de antes que naciera te conocí, antes que te formases. Cuando nosotros nos adentramos al mundo de las escrituras, hay muchos más pasajes que nos hablan de esto. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. En la escritura habla que el espíritu vuelve a Dios. El espíritu vuelve de donde salió, de donde él vino. En él fuimos creados y para él. O sea, hay muchas escrituras que sirven como fundamentos para esto. Y pueden anotar las personas, los textos, Jeremías 1:5, Efesios 4:11, Juan 6:37, Juan 17:6, Colosenses 1:16, Zacarías 12:1. Si seguimos, damos... Mariano dio uno, Salmo 139:16. Ese usted lo leyó. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas Amén. todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Tremendo. Está, amén. Eclesiastes, bueno, ese tengo problema con ese tema. 12:7. El libro de Eclesiastes 12, versículo 7. Ahí es que dice: el espíritu vuelve a Dios. Tremendo. Maestro, ya para ir culminando, porque yo sé que hay compromisos, 3 últimas preguntas y cerramos con la ayuda del Creador. Yo la voy a hacer, la voy a enumerar para que usted, dependiendo cómo me la quiera responder, o si quiere se la hago una a una, o se la doy toda junta. Sí, me la puedes hacer las Perfecto. 3, una detrás de otra. Sí. ¿De dónde vengo? Es una pregunta que hasta yo en un cierto tiempo me llegué a hacer. ¿Por qué nací en esta tierra? ¿Y para qué nacimos? Son preguntas que yo me las hice en un tiempo, y son preguntas que hay muchas personas que están en el cristianismo y que no militan también en ninguna religión, que se hacen. ¿Qué respuesta no da usted? Ok. Una pregunta que se la ha hecho, creo que toda persona en la tierra. ¿Por qué nací en esta tierra? ¿De dónde vengo? Exactamente lo que yo expliqué hace unos minutos. Como un espíritu superior y un espíritu inferior se mueven en diferentes frecuencias dentro en el mundo espiritual, solo en este plano se pueden encontrar. Solo los espíritus vienen a ser perfeccionados a través de los tikkun. O sea, a través de las correcciones, nosotros venimos a ser perfeccionados. Venimos acá a la tierra a ratificar
porque solo en este plano de la clipá, en este plano donde podemos hacer teshuvá, donde podemos arrepentirnos, donde podemos cumplir misbats, donde podemos unirnos al Mashiach y parecernos cada día a él, y hasta llegar a la estatura del varón perfecto y ser semejante a él, es aquí, en esta tierra, en esta existencia, donde único se puede ratificar, donde podemos subir espiritualidad, donde podemos crecer, donde podemos unirnos, adquirirnos al Padre, al infinito, solo aquí. O sea, es una bendición que el Padre nos dé la oportunidad de venir y nacer aquí en esta tierra para poder ratificar. O sea que eso prácticamente en palabras llanas, eso es, nosotros vinimos aquí a esta tierra a dar luz. Y, oye esto, venimos porque cuando el Padre siente el deseo de dar, Él crea unas vasijas, pero dentro de esa vasija crea el deseo de recibir. O sea, en cada ser humano, todas las acciones humanas están dirigidas por el deseo de recibir. Ahora, cuando las vasijas nos unimos al Padre, entonces un espíritu somos con el Padre, ya nosotros no seguimos con el deseo de recibir, sino que el deseo del Padre habita en nosotros, que es el deseo de dar. Por eso las Escrituras dicen, es mejor dar que recibir, porque cuando tú comienzas a tener la mente del Mashiach, cuando comienzas a tener la mente del Padre, entonces se vira la cosa. Ya en vez de ser una criatura que todo lo que hace es por el egoísmo, porque yo quiero, el deseo de recibir, ahora comenzamos a pensar como el Padre, el deseo de dar. Nos volvemos igual que el Padre y podemos crecer en espiritualidad y acercarnos más al Padre y ser uno con el Padre. Esa es la verdadera razón de venir a la tierra, repito, para ratificar y crecer en espiritualidad. Usted es traído acá y usted dice, no, pero cuánta prueba, cuántos problemas, todo eso. Oye, la palabra prueba no existe. La palabra en hebreo es tikkun, y esta palabra significa corrección. Si hay cosas en mí que tengo que corregir, entonces yo no la veo como un problema. Yo la veo como una oportunidad de parecerme cada día más al Padre. O sea que todas esas pruebas, si se puede llamar así, que nos llegan en este plano existencial, es para nosotros tener una rectificación. Exactamente, una ratificación. Aquí hay alguien que puso, que no veo bien quién, dice, volveremos a nacer en otro cuerpo a completar lo que no podamos hacer. Estuve viendo la entrevista que le hizo a Jabab Ben Shabbat, un amigo querido, lo bendigo, pero él está hablando sobre el Gilgul. No me acuerdo cuándo fue la entrevista. Hace como una semana aproximadamente atrás. Sí. El Gilgul es lo que llaman, ellos le llaman acá reencarnación. No tiene que ver con el tema de hoy, pero como esta persona puso eso, sí. El Gilgul realmente se tradujo reencarnación, pero Gilgul no quiere decir reencarnación. Gilgul quiere decir rotación. Entonces, yo en lo personal no creo en la reencarnación, porque las escrituras dicen que el hombre le es dado nacer una vez, morir una vez y después el juicio. La escritura dice que el hombre viene y le es dado morir ¿cuántas veces? Una sola vez. Y después el juicio. Por ende, yo personalmente no creo en el Gilgul. Yo creo en el Ibur, en la ratificación del alma durante nuestra estancia en Malhut, durante nuestra estancia aquí en la tierra. Okay. Son diferentes creencias, nada. Bueno, seguimos.
¿Por qué nací en esta tierra? Ya yo lo dije. ¿Y para qué nacimos? Todos tenemos una asignación que cumplir en este plano. Y hasta que no sepas cuál es tu asignación, estarás caminando a la suerte, a ciegas, sin un propósito real para estar vivo. O sea, nosotros debemos tener conciencia lúcida de por qué estamos aquí. Entonces, ¿qué es esto? La conciencia lúcida es cuando tú comprendes aquí en la tierra tu asignación eterna. Cuando tú entiendes que no estás en la tierra por accidente y que sepas quién tú eres y no tengas miedo de decirlo. Para poder darle sentido a tu existencia, lo primero que tienes que saber cuál es tu propósito aquí en esta tierra. ¿Qué es lo que tiene que ratificar? ¿A qué viniste? ¿Por qué Dios te puso aquí? Dicen las escrituras que Dios mismo, antes de la existencia, ya había constituido, ya había llamado a unos apóstoles, ya había constituido a unos profetas, ya había constituido a unos maestros, a otros evangelistas, etcétera. También entendemos que en Jeremías, antes de que él naciera ya, Dios lo había constituido un profeta. Cada uno de nosotros, Dios nos constituyó con un llamado, un ministerio, un propósito eterno, existencial, por el cual estamos vivos. Y hasta nosotros no saber eso, let me tell you something. Estamos a la deriva. Estamos a la deriva. Porque un barco que no tiene un puerto fijo, cualquier viento le es favorable. O sea, maestro, que las personas que están aquí en este plano existencial, en Malhut, hasta que ellos mismos no conozcan, si se puede llamar así, su destino, están presos. Están presos. Están caminando hacia. Hay una pregunta ahí que hizo Yanis, creo que 30. Déjame buscarla, maestro. Que otra persona también la mencionó. Ok, dice ella, ¿cómo sabes cuál es la asignación? O sea, ella está preguntando que quizá cómo ella reconoce su asignación. Ok. ¿Cómo conoces tu asignación, tu propósito, por qué naciste, para qué naciste? Cuando tú haces algo que está ligado a tu asignación, tu alma, tu ser interno, va a sentir gozo, se va a sentir pleno. ¿Qué haces tú? ¿Qué te hace sentir viva? ¿Qué te hace sentir a plenitud? Un ejemplo, tú puedes estar cansado, cansada, llegas del trabajo y haces esa cosa que es parte de tu asignación. Que cuando tú haces sedaká, cuando tú haces ayuda, cuando tú ayudas a alguien, ¿cómo te sientes? Cuando tú enseñas, ¿cómo te sientes? Cuando tú sirves, ¿cómo te sientes? Cuando predicas, cuando aconsejas, cuando ayudas. Tú tienes que seguir estas cosas establecidas por Mashiach, pero estas cosas, ¿cuál de estas cosas que tú haces dentro del reino te hace sentir completo? Te hace sentir gozoso, te hace sentir como que wow. Porque lo que te aleja de tu propósito siempre te traerá aflicción, te traerá confusión. Lo que te aleja de tu propósito te traerá tristeza. Cuando haces cosas que te alejan de tu propósito, te sentirás reprendido, te sentirás vacío, te sentirás mal. Pero cuando te acercas, cuando haces algo acorde al propósito de tu existencia, eso te sentirá vivo. Juan Carlos,
Juan, ¿cómo te sientes tú al hablar de la palabra? Gozoso. No me encuentro, no encuentro lugar donde ponerme. Ejemplo, yo tengo un trabajo, si se puede llamar así, en la vida secular. Y no te voy a negar que lo hago porque la palabra no mata, que con el sudor de nuestra frente, ¿verdad? Pero yo lo hago ya porque realmente de ahí sostengo mi familia. Y de ahí dependen muchas personas. Pero realmente, cuando yo vengo y me siento aquí, yo me siento pleno. Mi esposa, mi madre, mi hijo que voy a tener recientemente, con la ayuda del Creador. Y con esto ya yo me siento pleno, me siento lleno. Se me olvida la tristeza, el dolor, el sufrimiento, los problemas en las naciones. O sea, yo entiendo que este es mi propósito. Amén. Cuando tú haces un trabajo acorde a tu propósito, no tendrás que trabajar nunca más en tu vida. Amén. Entonces, estás haciendo algo ligado a tu propósito. Cuando tú que estás mirándome sirves en la congregación que te encuentras, cuando ayudas a las personas, que te siente vivo, te siente viva, te siente como wow, completo. Estás caminando acorde al propósito de tu existencia. Y está la conciencia que da testimonio de todo lo que tú haces. Es como una imagen que te voy Una a poner, ilustración. una ilustración. Cada ser humano que nace en la tierra nace con un ángel desde que nace para protegerlo. Pero como esa persona va caminando contraria al propósito de su existencia, ese ángel le va a servir más que de ayuda, de tropiezo. Porque ese ángel es el que te va a meter el pie para que te caiga, el que va a hacer que te va a llamar en el trabajo, el que va a hacer que pierdas el trabajo, el que va a hacer hasta que te enferme. Está tratando de toda forma de llamar tu atención para que tú hagas te suba, para que tú te des la vuelta Un arrepentimiento genuino. y camines en el propósito. Entonces, cuando tú te das la vuelta y comienzas a caminar dentro de tu propósito, este ángel entonces te sostiene. Pero mientras está en contra del propósito, este ángel es el Satán, que tú dices, todo se lo echa a Satán. Ese Satán, cuando viene a ver, es el mismo ángel del Padre que te está haciendo guerra porque estás caminando contrario a tu propósito. Es como cuando nosotros nadamos en un río. Contra de la corriente. Cuando la corriente baja, cuando tú nadas para abajo, tú vas suavecito y llega lejísimo. Pero cuando tú nadas en contra de la corriente, por más que tú bracees, no vas a llegar a ninguna parte. O sea, mientras tú estés caminando en contra de la corriente, del propósito de tu existencia, vas a estar dando brazo, te vas a cansar y no vas a llegar a ninguna parte. Y te va a ahogar. Y te vas a ahogar. Así que a nuestra querida que hizo la pregunta, entendemos que, o queremos saber si esa respuesta del maestro fue de mucha ayuda o de bendición para ella. Porque eso es lo que queremos. María, nos frustramos. No. Esto es una enseñanza para que se abra la luz en cada uno de nosotros. A veces uno, como dijo el maestro, estamos como desenfocados, pero realmente la idea es encontrar el propósito. Si no lo ha encontrado, buscarlo para entonces caminar correctamente y poder entonces ser feliz, porque esa es la idea, y ser luz. ¿Es así, maestro? Exactamente. Si estás caminando contrario a tu propósito, es el momento de hacer teshuva, de retornar a tu propósito. Y ahí entonces
es lo que llamamos nosotros la felicidad plena. Ya Así no es. Porque caminar en tu propósito te va a traer es. esa felicidad plena. Esa felicidad plena, ese gozo, eso te lo trae cuando estás caminando dentro de tu propósito y haciendo para lo que viniste a esta tierra. Bueno, sin más preámbulo, estuvimos hablando con el maestro Ángel Luis, los misterios de la creación, pero dimos algunas pinceladas de Teshuvá, de arrepentimiento. ¿Para qué nací? ¿Por qué estoy en esta tierra? Yo espero que este tema le haya gustado a aquellos que están conectados con nosotros. Si quieren hacer una pregunta ahora, la pueden hacer. Si no, cuando lo colguemos, ya sea en YouTube, en Facebook o aquí mismo, lo pueden ver otra vez y así apuntar la cita bíblica que el maestro nos dio para que nosotros entonces en la casa podamos leer y así entender más las escrituras y esta enseñanza que estuvo fabulosa. Maestro, una última palabra. Bueno, cuando nosotros podamos entender el misterio detrás de la creación, podamos entender que la creación revela a Dios, pero que la creación también esconde a Dios. Depende de los ojos que estén mirando. Quiero que la creación para ti no esconda a Dios, sino que revele al Creador. Cuando puedes ver al Creador a través de su creación y puedas entender el por qué estás aquí plantado en esta tierra, puedas ratificar y acercarte más a Dios, entonces conocerás la verdadera felicidad y el verdadero propósito existencial de cada uno de nosotros. O sea que realmente cuando nosotros hacemos Teshuvá, descubrimos realmente a esa divinidad que nos trajo aquí por el propósito. Así es. Aquí donde yo vivo, República Dominicana, acá estoy en Punta Cana, y aquí en el mundo donde vivimos, nosotros hemos escuchado hablar de Dios a través de la religión, pero la religión nos presenta a un Dios, pero no nos da la oportunidad de vivir realmente en conexión, en anexo con esa divinidad. Nos aleja, nos presenta como la divinidad detrás de un cristal, donde podemos ver pero no acceder a él. Entonces, más que conocer al Eterno a través de la religión, tenemos que conocerlo en la intimidad. Tenemos que buscarlo personalmente, no a través de parámetros puestos por el hombre, sino a través de la plenitud de aquel que vino a hacer conexión entre yo y él, entre el Mashiach, entre Jesús y la divinidad. O sea, él vino a hacer un puente. Y nosotros tenemos la oportunidad de poder ser uno con él. Entonces no perdamos la oportunidad de conocerlo verdaderamente. No perdamos la oportunidad de ser uno con él, porque esto nos va a dar verdadera felicidad y nos permitirá realmente ser luz en las naciones. No ser una iglesia por un nombre, sino que realmente nuestra vida impacte aquí en la tierra, que podamos ayudar no solamente a ratificar nosotros, sino a que la tierra misma sea ratificada completa a través de nosotros, porque la misma tierra gime
por la manifestación de los hijos de Dios. Así que si tú eres hijo o hija de Dios, es tiempo de que lo manifieste y puedas ratificar no solamente tu vida, a tu familia, sino todo lo que te rodea. Que pueda establecer e implementar el reino sobre esta tierra. Amén. Eso es todo lo que tengo que decir. Si hay alguna otra pregunta, estamos a la hora. Bueno, maestro, para mí ha sido más que un privilegio compartir este tremendo momento. Realmente ya esto estaba planificado en la eternidad. Parece que no hay más preguntas. Agradecido, maestro, de verdad, por recibir esta invitación y aceptarla. Y nos estaremos comunicando para otros temas. Así que gracias Amén. nuevamente y que pase feliz resto del día junto a sus seres queridos. Shalom, shalom, maestro. Shalom, Shabbat Shalom a todos. Gracias a los que se conectaron por sus preguntas, por estar pendiente a este maravilloso tema. Y será la próxima. Espero que le haya gustado. Estaremos la próxima semana, si Dios lo permite, trayendo otro tema. Le voy a estar mandando por Facebook, Instagram, con qué otro maestro estaremos hablando sobre otros misterios. Así que ya ustedes saben. Shalom, shalom.